Manantial de vida. Me da gusto verles, hermanos, después de un tiempo ausente. Gracias por estar aquí, hermanos. Decía la alabanza que cantaban nuestras hermanas, que Él es Rey. ¿Y cuántos dan gloria a Dios porque Él es Rey? Y es lo que voy a estar predicando y es lo que he estado predicando. Acuérdense, hermanos, que estoy dando una serie con el tema titulado Reino de Dios, Reino de los Cielos. Y como Dios creó, hermanos, todas las cosas, Él es Rey de todas las cosas. Y Él es el único digno de suprema alabanza, ¿cierto? Y quiero leer, para comenzar a predicar, quiero leer en Éxodo capítulo 19, versículo 4 al 6. Bendito sea nuestro Dios, que Él es bueno. Hermanos, que le quiero agradecer a toda la iglesia por el apoyo tanto moral, económico y sus oraciones. Gracias, hermanos, por todo. Gracias, verdaderamente gracias por sus palabras de aliento y de fortaleza de cada uno de ustedes, el cual me dieron al saber de la pérdida de mis padres. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 19, 4, 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Bendito sea el Señor. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿De quién es toda la tierra? De Dios, ¿no? Bendito sea el Señor. Sigo leyendo. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bendito sea nuestro Dios. Padre, gracias. Quiero darle por este momento, el cual usted permita a su siervo estar aquí nuevamente. Le pido, Padre, en el nombre de Jesús, junto con mis hermanos, que abran nuestros corazones y nos hable de una manera especial, Padre. Háblenos, Señor, porque le escuchamos. En el nombre de su Hijo amado, Jesucristo Santo, se lo pedimos. Amén. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Hermanos, acuérdense que he estado dando este tema, una serie con el tema Reino de Dios, Reino de los Cielos, y lo he interrumpido creo que 2 ocasiones por los eventos que hemos tenido, unos eventos tan importantes acerca de la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, que hicimos memoria de ella, y otro tiempo que estuve yo afuera. Entonces, yo les había dicho que este tema se divide en 7 esferas que vamos a estar predicando, una esfera cada etapa, cada domingo. Y esto se relaciona, hermano, el reino de Dios, el reino de los cielos. Se trata de la esfera en la que Dios reina y donde su voluntad es respetada y también es cumplida. Es lo que estamos predicando. Y se acuerdan de la primera fase que hablé, fue relacionado con el tema sobre el paraíso. Dios pone a Adán y a Eva en el paraíso y hace, hermanos, ya que Dios pone a Adán y Eva en el paraíso, estaba todo hecho antes de que hiciera el hombre. Pero había el propósito de que todo lo que ellos hicieran fueran, hermano, gobernados por la voluntad de Dios. Pero no fue así, ¿cierto? Pecaron. Y entonces no se pudo cumplir, hermanos, en hacer la voluntad de Dios, en que fuera respetada y que fuera cumplida, porque el enemigo engaña a Eva y ya sabemos la historia. Entonces, ahora yo quiero hablarles de la segunda fase que está titulada la teocracia en Israel, o sea, el gobierno, la forma de gobierno en Israel.
Dios levanta un pueblo y sabemos que la historia que Dios levanta un pueblo y Dios quería que su pueblo, hermanos, fuera santo, fuera, dice la palabra de Dios, sacerdotes, ¿no? Reyes y sacerdotes. Esto era con el fin, hermano, de que Dios quería que su gobierno que Dios había establecido, así como en el paraíso, y no fue cumplido, ahora lo establece, hermano, bueno, en el pueblo de Israel, donde quería Dios una nación santa para el mundo. Que hubiera una nación santa, pero voy a estar hablando acerca de esto, que también rechazaron, hermanos, el ser gobernados por Dios. Entonces, apúntelo si quiere, la segunda fase. La primera fue el paraíso, donde también, hermano, de eso se trataba, de que se hiciera la voluntad de Dios. Bueno, falló el hombre. Entonces, ahora la segunda fase, hermano, es la teocracia en Israel. Dios tenía un motivo, hermano, para rescatar de la esclavitud a los israelitas. Todo estaba planeado por Dios. Y Dios siempre quiere, hermanos, que nosotros le obedezcamos. Siempre el pueblo desobediente, ¿no? O sea, hablando del pueblo de Israel. Entonces, dejando al lado, hermano, provisionalmente a las naciones después de Babel, yo no sé si ustedes se acuerdan de la Torre de Babel, Dios se suscita, o sea, un pueblo escogido que sea, hermano, para él un reino de sacerdotes. Lo que está diciendo la palabra aquí, que cuando Dios suscita, Dios levanta un pueblo. Levanta un pueblo, hermanos, que reinara Dios sobre ese pueblo, que el gobierno de Dios gobernara al pueblo de Israel. Y de esta forma, hermano, presentar como puertas abiertas para, se puede decir, para los gentiles, para un pueblo, para los pueblos de alrededor, que ellos fueran hermanos santos, apartados de los demás pueblos. Y esto nos habla el texto de oro, Éxodo 4:6, el cual ya leí. Entonces Dios rescata a un pueblo. Vemos cómo Dios lo rescata, y Dios tenía un motivo para su pueblo, y ahora, hermanos, estaba listo para decirles cuál era, hermanos, ese motivo que los rescata. Acuérdense que el pueblo estuvo cautivo, el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, y Dios los rescata, dice que como alas, dice, los transporta, ¿no? Los arrima a él. Entonces Israel llegaría a ser, hermano, un pueblo santo, una nación de sacerdotes. Hermano, en cualquiera podría acercarse a Dios libremente por medio del sistema de gobierno que Dios estaba estableciendo en el pueblo de Israel, o sea, por medio de los sacerdotes. O sea, uno en ese entonces, acuérdense que los sacerdotes, uno iba a los sacerdotes hacían ofrendas por el pueblo, ¿cierto? Entonces era una forma de gobierno de la forma de que el pueblo se podía acercar a Dios por medio de los sacerdotes. Pero sin embargo, nosotros también podemos ver que aquí tomó mucho tiempo para que el pueblo, hermano, corrompiera, o sea, el plan de Dios, que vemos y conocemos la historia de que el pueblo no quería dirigirse tras el gobierno de Dios, como esa es la fase que estamos viendo, la teocracia, ¿no? Una forma de gobierno para el pueblo de Israel. Pero parece que cuando Dios los saca de Egipto, establece sus mandamientos, sus leyes, pero el pueblo parece que ya no quería ser reinado por un Dios que no se equivoca. Entonces Dios estableció a los levitas como sacerdotes, y ellos, hermanos, representaban y eran representantes, y deberían, hermano, haber sido una nación entera acerca de esto. Entonces nosotros podemos leer esto acerca de los levitas como sacerdotes, que no lo voy a leer, pero está en Levítico capítulo 8 y capítulo 9, que habla sobre las instrucciones que se le da a los sacerdotes. Esa era la forma de gobierno que Dios quería para su pueblo. Dios es un Dios perfecto, hermano. Dios, si usted quiere dejarse gobernar, o yo por Él, créame lo que Dios no se equivoca. En una perfección,
hermano, que Dios sabe los planes que tiene para nosotros y son planes para bien, dice la palabra de Dios. Entonces, como el pueblo de Israel no se sometió, se puede decir, a quererse gobernar por el gobierno de Dios, hermano, pero yo le tengo unas buenas noticias y ya las sabemos. Y esta buena noticia, y quiero que se tome del asiento y póngase sus cinturones de seguridad, porque esto le va a impactar al pueblo desobediente, ¿no? Pero con la venida de nuestro Salvador Jesucristo, gloria a Dios, Dios extendió, hermanos, una vez más el plan para todos los creyentes. ¿Y cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios, amén. Porque ahora a través de Jesucristo, hermano, nosotros nos acercamos a Dios libremente, ¿cierto? Ahora, hermanos, seremos un pueblo santo, de real sacerdocio, dice la palabra de Dios. Esto nos habla en 1 de Pedro capítulo 2, 9. Y lo voy a leer, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿ve? Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Bendito sea nuestro Dios. Ahora, por medio de Cristo, hermano, que nos ha escogido, y somos santos por medio de Cristo. Por eso Pablo decía, le escribo a los santos, ¿no? No santos como la gente cree, viendo a una persona, ¿no?, que muere y que hizo bien en la tierra y la canonizan y le hacen un monumento y dicen que es santo. No, ese no es santo. Acuérdense que ninguno es bueno, pero somos santos por medio de Cristo. Y somos, hermanos, linaje escogido. Y esto es, y real sacerdocio, dice la palabra de Dios. Y esto es, hermanos, un pueblo adquirido por Dios con el propósito de anunciar las virtudes de aquel. ¿Y cuáles son las virtudes de aquel? Podemos decir así, ¿no? Pues es amor, justicia, sabiduría, poder, santidad, hermano, y etcétera. Son las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y nosotros, acuérdense que estuve hablando acerca que Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, hermano, nos trajo el nuevo plan que Dios tenía, ¿no? Y nos hizo, hermano, nos enseñó de una forma de vivir diferente a la que vive el mundo. Una forma donde el gobierno de Dios, hermano, está en la atmósfera que nosotros vivimos, donde nosotros respetamos y cumplimos esa voluntad de Dios. Entonces Cristo nos vino a traer eso, a una nueva forma de vivir, una forma diferente a las que todos viven allá afuera. Entonces los cristianos muchas veces, nosotros escuchamos que ellos, o que hablan del sacerdocio, todos los creyentes, ¿no? Pero en la época del Antiguo Testamento, hermanos, la gente no se podía acercar directamente a Dios, como ya los mencioné. No teníamos la gracia, ¿no?, que nos ha dado el Señor a través de su Hijo. Un sacerdote actuaba como un intermediario, ¿no?, ante Dios y el pecador, como ya lo mencioné. Era una forma de gobierno que Dios había establecido en el pueblo de Israel. Pero, hermano, con la victoria de Cristo en la cruz, todo eso cambió y ya lo sabemos. Pero el propósito de este mensaje, hermano, es que veamos de la forma que Dios quiere que nosotros vivamos de acuerdo a su gobierno. Y gracias a Cristo todo eso cambió y ahora podemos nosotros ir directamente, hermanos, a la presencia de Dios. Amén. Hermanos, sin temor, me gustó ese amén. Y esto nos habla en Hebreos capítulo 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora podemos acercarnos a Dios a través de Cristo. Amén. Ya todo es diferente, amén. Qué bonito es eso. Imagínese que usted quiere pedirle a Dios perdón. En los tiempos antiguos tenía que ir con un sacerdote. Y ahora usted desde su casa, usted se postra,
yo me postro y pedimos perdón al Señor, y a través de Cristo, hermano, Dios nos perdona. Entonces la oración es importante en nuestras vidas, y es una forma en la cual nosotros nos acercamos a Dios confiadamente, como está diciendo la palabra de Dios. Entonces algunos hermanos lo hacen de una forma sumisa, ¿no? Con la cabeza, cuando van a orar, bajan la cabeza, la inclinan y oran. Y hermanos, y estos son temerosos para pedirle a Dios perdón y para que supla sus necesidades también. Y es bonito entender esto. Cuando nosotros, hermanos, inclinamos nuestra cabeza, damos reverencia a Dios, muchos se postran hasta el suelo y tocan la frente en el suelo, hermanos. Estamos honrando a Dios, estamos pidiendo a Dios y diciéndole que Él es todo. Él merece la gloria y la honra. Y eso es bonito entender, jóvenes. Es bonito entender que cuando oremos a Dios, oremos de una forma bien. O sea, que respetemos, que veamos quién es Él, que Él es nuestro Rey. Y merece que nos postremos, ¿no? Que inclinemos, que no lo tomemos como jugarrera. Porque otros hermanos oran con ligereza y con poca reflexión. Como que no les importa, no saben a quién están orando. Y es importante nosotros orar con reverencia, hermanos, a Dios y saber a quién estamos orando, ¿no? Entonces nosotros debemos siempre acudir, hermanos, con reverencia a Dios, porque Él es nuestro Rey, decía la alabanza, ¿no? Gloria a Dios. Parece que no me están escuchando. Lo voy a volver a repetir, hermanos, porque eso está tan bueno. Porque Él es Rey, hermano. Oh, bendito sea nuestro Dios. Ahora sí, toda la iglesia aquí, para los que nos están sintonizando, vemos, híjole, está lleno aquí el ambiente. Ángeles y personas y todos estamos aquí, ¿no? Hermanos de la fe, bendito sea el Señor. Entonces nosotros se nos da la responsabilidad de llevar a otros, hermanos, a su presencia también. Nosotros nos toca como hermanos de la fe, como creyentes, llevar a otros, hermanos, que conozcan al Señor. Eso, que conozcan al Rey de Reyes. Eso es algo que nosotros, es nuestra tarea aquí en la tierra. Si usted está aquí en la tierra, hermano, conoce de Cristo, conoce el plan de Dios por medio de Cristo que nos lo ha revelado. Entonces nuestro trabajo es, hermano, acercar a otros a la presencia de Dios. Ese es tu trabajo y mi trabajo aquí en la tierra mientras vivimos aquí. En el libro de 2 Corintios capítulo 5, 18, 21 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Alguien está escuchando aquí esto? Somos nosotros embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar allá afuera. Leí 2 Corintios 5, capítulo 5, versículo 20, pero usted puede leer en su casa el 18 hasta el 21. Entonces nuestra tarea es reconciliar a otros con Dios, que conozcan a Dios, que conozcan el plan, el cual Dios quiere para ellos que conozcan, que es que se arrepientan y se conviertan, ¿cierto? Un embajador es un representante oficial de un país en otro. En este caso, como creyentes, nosotros somos embajadores de Cristo, como dice la escritura que ya leí, enviados con un mensaje de reconciliación al mundo. Ese es el mensaje que nos toca a nosotros llevar al mundo, a los que no conocen a Cristo allá afuera. Entonces yo quiero, hermanos, darle un codazo a tu hermano que está a tu lado y dile: tú eres un embajador. Porque tú eres un embajador también. Y es nuestra tarea llevar ese mensaje allá afuera. Es una tarea que nos corresponde a nosotros hablar del Evangelio, ¿cierto? Donde quiera que estemos. Ahora que estaba, hermanos, allá, nunca me imaginé que yo iba a estar con mis papás, ¿no? Como ministro ahí.
no se me vino ni por la cabeza, pero ahí estuve ministrando y los llevé, cada predicación los llevaba para que se acercaran más a Dios. Fueron 3 días, 2 días, fueron 2 días. Y estuve predicando en la mañana y en la tarde. Y el final, el segundo día al final, en la noche, había mucha gente. Y les hablé acerca de reconciliación con Dios, que era necesario reconciliarse con Dios. Pero también les hablé que era una forma diferente de vivir. Ya no vivir de la forma que nosotros fuimos enseñados, ¿no? Sino de la forma que Dios quiere que vivamos para Él. Y esto también lo predicó Juan el Bautista, ¿no? Arrepentidos y convertidos. Cristo también dijo arrepentidos y convertidos. También el apóstol Pablo dijo arrepentidos y convertidos. O sea, nuestro propósito era es ahorita nosotros de que estamos vivos aquí en la tierra. Somos embajadores, como ya leí la palabra, y de llevar la reconciliación a las personas a Dios. Y les ofrecí el plan de salvación al último. Y estuve orando por algunas personas que se me acercaron también, pidiendo oración. Y ese es el trabajo, hermano, no era fácil. Y yo sé que usted lo sabe, no le estoy enseñando. Pero estar ahí con mis padres extendidos y no era fácil, pero Dios me dio la fuerza y pude hablar de Él, aprovechar y decirle a las personas que este es un momento de reflexión, de que somos como la flor del campo, ¿no? Nacemos, crecemos y morimos. O sea, es una pasada aquí. Y mientras nosotros estamos aquí, ya que hemos conocido al Señor, o sea, por la promesa que se le dio a Abraham, ¿no? Que iban a ser bendecidas las naciones, hemos conocido a Cristo y nuestro trabajo ahora de conocer a Cristo, hay más personas que van a ser salvas en el futuro, pero que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Y por eso estamos nosotros con esa tarea aquí de predicar, hermanos, la reconciliación, el perdón que Dios nos ha dado a través de su Hijo amado. Entonces ese es el propósito de nosotros mientras estamos aquí en la tierra y esperando a nuestro Salvador Jesucristo. Y mientras lo esperamos, ¿y cuántos lo están esperando? Amén. Amén, gloria a Dios. Y mientras lo esperamos, hermanos, no nos quedamos callados, porque le hemos conocido y seguimos predicando la palabra de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Entonces es nuestra tarea. Y cuando estamos unidos, hermanos, a Cristo, como miembros del cuerpo de Él, nos unimos en esa tarea de reconciliar a Dios con el hombre. Y esto es, hermanos, gracias a la muerte y a la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo que hizo posible todo esto. Bendito sea el Señor. Entonces es bueno, hermano, ¿cierto? Nosotros vivimos bajo el gobierno de Dios a través de hacer la voluntad y que sea su voluntad respetada, como ya dije, y queremos que otros también conozcan de Él y vivan también bien. Cuando yo digo vivan también bien, no me estoy refiriendo a que no nos va a pasar nada, sino que vamos a estar, a pesar de las circunstancias y lo que nos esté pasando alrededor de nosotros, estamos fortalecidos en el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque ese es el Señor. Entonces, ¿qué nos permite a cada uno de nosotros acercarnos a Dios con esa libertad? Bueno, volviendo al texto de oro, nos permite, por la gracia de Cristo, hablando aquí de la gracia de Cristo, y en el Antiguo Testamento hablando que por medio de los sacerdotes se podían acercar a Dios. Entonces, hermanos, el mismo Señor es juez. El mismo Señor es legislador. El mismo Señor es rey. Acuérdense que es el gobierno de Dios. Él es el que gobierna. Él es nuestro Salvador. Él es Salvador de Israel. Y Él es todo. Un legislador, hermano, a la perspectiva de Dios es aquel que establece las leyes, ¿no? Y las regulaciones que rigen en la sociedad y en la sociedad y en el universo. Entonces, como Dios creó todas las cosas, Él es rey. Y Él rige, hermano, esas regulaciones.
en la sociedad y en el universo. Porque Él es Él es todo. De Él es todo y ahora somos de Él. Bendito sea el Señor, el que nos dio la potestad de hacernos hijos de Él, ¿no? Adoptivos de Él por medio de Cristo. Y somos de Él. En otras palabras, Dios como la fuente suprema es el legislador, hermanos, universal. Y yo no sé si alguien está entendiendo esto, pero esto es hermoso, ¿no? Ahora estamos bajo el gobierno de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 33, 22, dice la palabra de Dios, Isaías 33, 22, dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, y Él mismo nos salvará. Amén. Él es todo. Amén. Bueno, es su creación, ¿no? Él creó todo. Y también nos dice en Isaías 44, 6, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Amén, gloria a Dios. Alguien debió dar un grito de júbilo, bendito sea el Señor, me gustó ese amén. ¿Por qué? Porque fuera de Dios no hay otro Dios. Él es todo. Entonces, si estamos, hermanos, en Cristo, hermanos, estamos bien. Estamos caminando bien porque Él es todo. Dios es todo. Él es el ayer, el hoy, el mañana, ¿no? Él es el Rey, el que gobierna. No hay otro Dios, como diciendo el Señor, qué mejor que yo los gobierne, porque otros diositos no pueden gobernarle a uno, ¿cierto? Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que Dios rige en medio de Moisés y de los jueces y de sus sucesores, aquí en el Éxodo que estamos leyendo. Entonces, hermanos, llega un tiempo en el que el pueblo de Israel, que deciden que ya no quieren, hermano, que Dios los gobierne. O sea, acuérdense que estamos hablando de la teocracia de Israel, ¿no? Forma de gobierno que Dios establece en el pueblo de Israel y que fueran gobernados por Él, el único Rey de Reyes, el único Dios. Pero el pueblo llega el momento que dice, no, ya nos cansamos, ya no queremos que Dios nos gobierne. Un Dios, hermano, que no se equivoca. Y no querían que un Dios que no se equivoca, hermano, les gobernara. Y a veces nosotros estamos en situaciones así. No queremos que Cristo gobierne nuestras vidas. No. Preferimos salirnos de la atmósfera en la cual Dios se encuentra en nosotros, ¿no? O sea, gobernando es lo que me refiero. Y queremos ser gobernados, hermano, por lo de allá afuera. Hablando en tiempos presentes, ¿no? Llega después el momento, hermano, que el pueblo reclama, ¿se acuerda de la historia? Reclama a Samuel, un soberano humano, hermanos, falible. Sí, un humano con capacidad de cometer errores, de equivocarse. Dios no se equivoca, prefiriendo, hermano, un humano en vez de preferir al Rey divino, santo, temible, formidable, un Dios que nunca se equivoca, hermano. Quisieron a un hombre que comete errores, que los gobernara. Hermanos, una persona de autoridad o poder no es perfecto y puede equivocarse y cometer varios errores. Y esto es debido, hermanos, a un hombre que se equivoca. Y ellos querían un hombre que se equivoca a que un Dios que nunca se equivoca. Entonces yo podría hacerle una pregunta. ¿Y usted qué es lo que quiere en su vida? ¿Quiere ser gobernado por Dios? Un Dios que no se equivoca, que aunque, hermano, les diga Dios no a lo que usted quiere, usted prefiere escuchar un sí de un hombre que se equivoca a un Dios que no se equivoca, ¿cierto? Hay momentos en nuestras vidas que a veces así estamos. Escogemos o preferimos salirnos del gobierno de Dios, del cual nos está gobernando, y queremos ser gobernados por otras cosas allá afuera
que son, hermanos, que cometen errores, se equivocan y todo lo que sea. Entonces el pueblo no quería ser gobernado por Dios más. Y voy a leer ahí en 1 Samuel, capítulo 8, 4. 8, 4 al 9. Y dice así: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, porque tienen todas las naciones, o como tienen todas las naciones, perdón. Querían ser igual que todas las naciones, era lo que Dios no quería, ¿cierto? Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, dice la palabra de Dios. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Y el versículo 9, y ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. No querían al rey de reyes, al rey que no se equivoca. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Ellos estaban tomando esa decisión. No estaban confiando en Dios. ¿Saben por qué? Porque estaban viendo con su vista. Estaban viendo, bueno, los hijos de Samuel, no, esos no, nomás no. Dios podía obrar de una forma o de otra, hermano, para que Dios siguiera gobernándoles a ellos. Pero ellos estaban enfocando lo que estaban viendo. Hermanos, Israel estaba terco y quería un rey. O sea, ya vieron a Samuel muy viejo, ¿no? Está muy viejo, ya no va a aguantar. ¿Y quién nos va a gobernar? ¿Sus hijos? Esos menos. Entonces, había varias razones por las cuales el pueblo no quería que Dios les gobernara. Y no puede uno escoger así, hermano. A pesar de lo que estemos viendo, no podemos decidir nosotros por Dios y decir, bueno, queremos que otros nos gobiernen a nosotros, porque a lo que vemos ya Dios no va a poder gobernar. Podemos verlo de esa forma, ¿no? Pero hay varias razones. Y la primera razón era que los hijos de Samuel no eran adecuados para guiar a Israel. Estos nomás están más perdidos que Adán el día de las madres, ¿no? La segunda razón era que las 12 tribus de Israel continuamente tenían problemas al trabajar juntas, porque una de ellas, o más bien cada una de ellas, tenía su propio líder y su propio territorio. Y esto no iba a ser así, no iba a funcionar. Entonces, hermanos, se esperaba que un rey uniría a las tribus de la nación y a un ejército, pero no se veía así la situación. Y la tercera razón, estoy hablando de las razones por las cuales el pueblo hizo o tomó una mala decisión de escoger a un hombre, hermano, que comete errores en vez de a Dios, era lo que ellos estaban atravesando y tomando sus decisiones equivocadas por ver las cosas, hermano, con sus propios ojos. La tercera razón era que el pueblo quería ser como las naciones vecinas, como muchos de nosotros hoy en día, ¿no? Queremos ser como los otros, ¿no? Y esto era exactamente, hermano, lo que Dios no quería, que fueran como las naciones vecinas, porque el tipo de gobierno que tenían esas naciones era totalmente el contrario al gobierno en el cual Dios los estaba gobernando, en hacer y que su voluntad fuera respetada. Entonces ellos estaban desenfocando, hermano, y eso los tomó a tomar esa decisión, a rechazar a Dios. Y nosotros vemos en los versículos que leí en 1 Samuel, que Dios dijo, está bien, fíjense lo que hizo el Señor, ¿no? No los obligó, está bien, no te rechazan a ti, Samuel, me están rechazando a mí. Es como la predicación que dice, ¿se acuerdan de aquellos que Jesús envía, aquellos 70 que envía, ¿no? Y no los rechazan a ustedes, me rechazan a mí. Entonces,
Dios podía hacer una forma, hermano, aunque Samuel ya estaba viejo, sus hijos, hermano, no estaban caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y las 12 tribus de Israel, hermanos, tenían sus pendientes. Dios podía continuar gobernándolos a ellos. Y eso le tocaba a Dios, el mover. No sé, levantaría otro cuando Samuel muriera, que no fueran sus hijos, no exactamente. Pero el hombre pensaba exactamente como el hombre piensa. Siempre equivocadamente nos equivocamos y cometemos errores. ¿A poco Dios no sabe o no sabía que Samuel estaba envejeciendo? Que los hijos no estaban caminando de acuerdo, hermano, bien, ¿no? ¿A poco Dios no sabía eso? Él sabía. No era necesario rechazar a Dios porque el hombre creía, ¿cierto? Entonces el tener un rey, hermano, les facilitaría que se olvidaran de que Dios era su verdadero líder, era su verdadero rey. Al escoger a otro rey, hermano, ellos se iban a olvidar de Dios. Claro que se iban a olvidar. No iban a tener pendiente a Dios. Poco a poco se iban a estar alejando de Él, porque, hermano, les iba a traer consecuencias. Yo a veces medito y pienso, me imagino que usted también lo ha pensado, que qué pasaría que nunca se hubiera el pueblo dejado gobernar por un hombre, sino por Dios siempre. A lo mejor, no sé, eso es a veces que vienen estos preguntas, ¿no? En uno, ¿cómo estaríamos o cómo fuera el plan? Aunque nosotros, acuérdense que la primera fase que les hablé del paraíso, era ese propósito también, que gobernara Dios en Adán y Eva. Pero ¿qué pasó? También tomaron la decisión de no ser gobernados por Dios. Oh, no, pues que el Satanás le dijo, no, la serpiente antigua, no van a morir, ¿cierto? O sea, le van a creer más que a Dios. Y falló el pueblo de Israel también. Acuérdense también, Dios establece al pueblo de Israel, empieza a gobernarlos, pero llega el momento que rechazan a Dios. Y el hombre siempre está rechazando a Dios, siempre lo rechaza. Y no lo rechaza, queridos hermanos, como nosotros pensamos, que decimos, no, te voy a rechazar. A veces rechazamos a Dios con nuestros hechos. No ocupamos de decirle a Dios, te rechazamos, sino con los puros hechos. Ya no queremos hacer su voluntad, ¿cierto? O lo que Él nos dice a través de su palabra. Y lo rechazamos de esa forma y estamos cambiando a nuestro rey, que es perfecto, hermano. Lo estamos cambiando, hermano, por los pensamientos del hombre o lo que creemos nosotros, supuestamente que estamos bien, ¿no? Entonces, hermanos, Dios quiere ser rey de tu vida. Dile a tu hermano que está a tu lado, Dios quiere ser rey de tu vida. Él quiere reinar en tu corazón. ¿Hay alguno aquí que está entendiendo eso? Él quiere ser rey de tu vida y de mi vida. Él quiere que la forma de gobierno, hermano, que vino a establecer en el ser humano se respete y sea cumplida. Entonces nosotros debemos de permitir que Él sea el Rey y Señor de nuestras vidas, ¿cierto? Y esto nos va a ayudar a nosotros. Hermanos, y esta es la segunda fase del tema, hermano. Acuérdense, el reino de Dios, reino de los cielos. Hablando de esta segunda fase titulada la teocracia en Israel, o sea, una forma de gobierno. Y voy a estar predicando, si Dios nos da vida, tal vez no este domingo, sino el próximo, porque se atraviesa el evento de reconocer a la mamá, ¿no? Como dice la Escritura, honra al que merece ser honrado. Y a veces muchos lo toman por mal, ¿no? Esto. Pero es bonito honrar a nuestros padres también. Y hacer memoria de ellos. Y esto es hermoso. Entonces, vamos a orar, hermanos. Y les voy a dar un anuncio al final acerca de esto de este día del evento de la mamá. Bendito sea nuestro Dios. Gracias, Padre. Quiero darle por su palabra en el nombre de Jesús. Gracias por esta su palabra, Padre, que nos enseña que usted es rey, que usted hizo todas las cosas y que usted solamente quiere gobernar nuestros corazones, nuestras vidas. Quiere que hagámosle Señor de nuestras vidas, que sea usted quien nos dirija.
Y ayúdenos, Padre, porque yo sé que le fallamos. En el nombre de Jesús pedimos que nos ayude y que podamos nosotros, Padre, obedecerle y que podamos respetar, Padre, su palabra, respetarle a usted, mi Dios, de la forma que usted quiera gobernarnos a nuestras vidas. Ayúdenos, le necesitamos. Como seres humanos siempre estamos fallando, Padre, y queremos hacer su voluntad y necesitamos de su ayuda. Sea su Espíritu Santo que siempre nos esté redarguyendo en nuestros corazones y nos esté enseñando. Nos abandonamos en sus manos, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por su pueblo que se cita para estar en este lugar, donde venimos a animarnos, a alentarnos los unos a los otros. Gracias, Padre. Bendiga a mis hermanos que por alguna razón no pudieron llegar. Sabemos que unos se encuentran enfermos, otros por medio de trabajo. Ayúdeles y los abandonamos en sus manos. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Amén.